Y yo ya estaba acá lanzada con nuestra panelista de libros, hablando de ¿de qué? De libros. Estamos con Antonia Sepúlveda, más conocida como Pluma de Mujer. ¿Cómo estás, Antonia? Bien, ¿y tú, Anto? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Me encanta hablar contigo, además porque en mi panel de libros, yo siempre traigo libros para recomendar también. Sí. Y eso entonces me permite como la interacción con ustedes, contigo y con el Gerardo, para hablar de buenos libros. Y esta vez vamos a hablar del Pride. Sí, aprovechando que el fin de semana fue ahí la conmemoración. Estuvo bien bonita, no sé si te diste una vuelta ahí por la Alameda. No, soy mala para las multitudes. Ah, ya. No, sí, no soy. Bueno, yo vivo ahí mismo, entonces tuve que cruzar por ahí y estaba hermoso, a mí me encantó. No, igual el Pride es como la mejor celebración, sí, la mejor marcha. Es muy entretenida. Ahora, nosotros escogimos, además siguiendo la línea editorial de la Antonia, pero también la mía, de celebrar con libros de mujeres. Sí. Y a propósito de los dos primeros que trajiste, quería preguntarte por tu opinión o tu entusiasmo con la literatura epistolar, porque te confieso que a mí me da un poco de pudor. Yo leí esos dos que tienes ahí y tiene Doris Vida Mía, que son las cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana. No están las de Doris de vuelta. No. ese es un tema. Me gustaría tener ahí las respuestas. Sí. Y tampoco, pues. No, claro, son las cartas de Virginia Woolf a Rita Sackville West. Claro. Sí. Y no sé si te pasa, pero a mí como que me da un poco de pudor porque me siento, no soy tan copuchenta, sí, de decir, pero ¿por qué estoy leyendo esto que no fue escrito para mí? Claro. ¿Qué te pasa a ti con la literatura epistolar? Yo soy súper copuchenta y a mí me encantan los diarios y las cartas. Me gusta mucho leer. Me gusta, por ejemplo, leer harto. Yo soy muy de leer las cartas de, por ejemplo, Pizarnik, Cortázar, que también me gusta mucho, que se relacionan con hartos escritores, pero sobre todo estas que son como de amor. Hay unas de Albert Camus también, con María Cáceres, ¿sí? Que también me encantan, así como que me siento muy, muy entrometiéndome en su intimidad, porque al final eso es, pero al fin y al cabo yo digo como, bueno, por algo están los derechos, se entregaron los derechos de autor para que se publicaran estas obras de esta forma, porque siento que, algo que yo siempre digo en mis videos es que para mí, la bibliografía epistolar para mí siempre es un tipo como de autobiografía, porque creo que dice mucho más de las personas lo que escriben y lo que comentan con otros, que incluso lo que escribieron de ellos mismos, porque claro, tenemos los diarios, qué sé yo, pero es muy distinto a cómo ellos se autoperciben, a cómo conversan y se perciben a ellos mismos con otros. Entonces, para mí es muy entretenido en verdad leer cartas, a mí me encanta, me fascina, sobre todo de mujeres, porque sobre todo Virginia Woolf en particular, siento que tiene una forma de escribir cartas increíble. Ella como que siempre está recitando un poema. Sí. Ahora, en esas cartas ya hay que celebrar siempre, y nosotros somos muy fans de Banda Propia y de esta colección Perdita, que son cartas, algunas son diarios, otros autobiografías, en el caso de la Linsky, que son, además las ediciones son hermosas, están todas prologadas por escritoras contemporáneas, ese está prologado por la Gabriela Wiener, y también aquí hay un ejercicio a propósito de lo que tú decías, Antonia, uno podría decir autoiconoclasta, ¿no? Porque cuando uno le escribe al ser amado, está mostrando una fragilidad, especialmente, por ejemplo, pienso en el caso de Gabriela Mistral, que no está en el relato autobiográfico que uno puede hacer respecto a sí mismo. Y ahí preguntarte, como fan de Virginia Woolf, ¿qué aprendiste tú de ella leyendo estas cartas? Yo creo que de Woolf aprendí principalmente lo obsesiva que ella puede ser con el romance. Siento que es una persona muy intensa y a mí eso me encanta porque siento que uno se logra identificar con las autoras que quizá uno las ve súper lejanas, como personas muy intelectuales, como muy serias y quizás muy herméticas muchas veces. Y con estas cartas uno se da cuenta que aman igual que uno, como con completa intensidad, completa entrega. A mí eso me encanta de Woolf particularmente. Siento que ella es muy entregada a Vita, a Leonard también obviamente, pero principalmente a Vita. Entonces eso me fascina. Yo siento que Woolf es como única en su especie de las escritoras. Ahora, sí hay una cosa que no sé si te ha pasado. Me acuerdo después de leer la biografía de Mary Wollstonecraft, cuando uno sufría por amor, yo no hago esas cosas, pero cuando uno sufría por amor uno decía, bueno, si Mary Wollstonecraft daba jugo, y Mary Wollstonecraft dio jugo, en serio, no con el papá de Mary Shelley, o de Mary Wollstonecraft Goodwin, con el amante anterior, pues se enamora vieja, ¿cachai? Vieja, digo, a los 30, pero pasó la época. Y
jugo, ¿no? Y uno dice, no sé, pues Simone de Beauvoir, que tuvo muchos amantes, pero Sartre hacía así y salía volvía, corriendo. sí. Entonces hay una cosa que tiene que ver con que incluso las mujeres más inteligentes y las más feministas y las más... también estamos mandatadas para amar con absoluta entrega, ¿no? Entonces creo que también en las cartas, bueno, en las de Gabriela Mistral, también ese ejercicio es como, pero Gabriela, gobiérnate. Pero a mí me parece increíble y sobre todo, bueno, yo destaco esta escritora en particular porque siento que también la literatura lésbica está muy invisibilizada también dentro del canon de la literatura LGBT en general. Entonces a mí me gusta mucho también leer de las relaciones que tuvieron mujeres con mujeres porque siento que es algo que no siempre estuvo visible, más en esta época que estamos hablando de personas que ni siquiera se identifican como con una orientación sexual propiamente tal, o sea, nosotros no encontramos cartas de Mistral, ni tampoco de Woolf diciendo yo soy bisexual, yo soy lesbiana, ¿cachai? Como no lo vemos de una forma directa, sino que ellas simplemente se entregaban a amar, como ellas se entregaban completamente, y claro, bueno, tuvieron muchas otras relaciones aparte de las que conocemos, pero a mí me parece impresionante eso, y por eso yo siempre destaco como principalmente a las mujeres que amaron a otras mujeres, me parece muy importante también hacer como esa distinción. ¿Y sabéis qué me pasó también haciendo mi propia selección para, que aquí traje 3 libritos, para comentar, es que yo tengo en mi biblioteca una sección gay, muy clara, ¿cachai? Entonces ahí tengo a Juan Pablo Sutherland, ¿no es cierto? Tengo a Simonetti, tengo a Lemebel, por supuesto, los tengo separado con Simonetti para que no peleen, y otros autores, ¿cierto?, que han escrito, entonces están súper claros en mi biblioteca, y me di cuenta haciendo este ejercicio, y no sé si te pasa a ti también, que yo no tenía una sección lela en mi biblioteca. Tengo amigas lelas que leen sobre todo romances mujeres, pero, porque hay mucho en juvenil. Claro, sí. Pero de autoras más grandes, es como yo no le... Y por eso traje Chilco, porque no sé si tú, pero yo no he leído mucha buena novela, ¿no? Claro, sí. O sea, como... A ver, las juveniles también pueden ser buenas a veces, no siempre, pero a veces. Pero como alta novela de amores entre mujeres. No, sí, me llamó la atención. Sí, de hecho no. Quizás los clásicos más como bueno, clásico entre comillas, Carol. Pero claro, no existe como una novela propiamente tal que sea como el canon de novelas sáficas como que digamos es una buena novela, una buena historia, porque claro, yo las que he leído de novelas como lésbicas son juveniles, ¿sí? Y muchas veces claro, tienen mucho de amor tóxico, igualmente como que se siguen perpetuando estos canones que uno quiere erradicar, que no digo que no pasen en las relaciones homosexuales, pero uno igual como que quiere ir un poco más allá, ¿no? Como de contar una historia que vaya mucho más allá del sufrimiento, además que siento que muchas veces en las novelas juveniles se perpetúa mucho estereotipos con respecto, por ejemplo, a las personas bisexuales también, de que siempre van a ser infieles, como ese tipo de cosas que yo no estoy muy a favor de ese tipo digamos, de discurso. Entonces, claro, yo, de hecho, ahora que lo dices, yo tengo, claro, dividida a mis autoras favoritas, que generalmente suele darse que igual fueron bisexuales o tuvieron otro tipo de orientación distinta a la heterosexual. Entonces, no las tengo como en un estante de como novelas lésbicas, pero sí me pasa que, claro, las tengo más o menos juntas, pero de todas formas tampoco son novelas, pues son como las cartas, las biografías o los mismos prólogos, por ejemplo, de la Gabriela Wiener, que es mucho de ensayo también. Sí. A mí me gusta mucho harto Gabriela Wiener. El último de la Gabriela Wiener podría haberlo traído. ¿El de los poemas o el que sacó con...? No, el anterior, que el que vino a presentar ahora en enero, yo la entrevisté en Puerto de Ideas por ese. Voy a buscarme ahora, porque ese es un amor lésbico revolucionario. ¿Asturias? Asturias. No lo he leído, lo tengo, pero no lo he leído. Sí, es bueno, pero también, igual allá es bien tóxico. Sí, sí, bueno, es bien tóxico. Que Wiener también tiene mucho, muy, muy intensa. A tus parias. Eso, a tus parias. Es tremendo libro y tremenda escritora la Gabriela Wiener. Sí, me encanta Gabriela Wiener también. Sí, pero claro, a mí me pasa mucho eso, que no tengo como historias, novelas propiamente tal, que uno diga que es un amor lésbico como... No sé si sano, pero que sí sea una historia buena, bien argumentada, todo. No he leído Chilco. Bueno, te recomiendo Chilco. Sí, lo quiero, no lo he leído. De Daniela Catrileo, se acaba de reeditar Piñén, a propósito, así que les paso ese dato. Bueno, Chilco, yo amo esta novela y le he recomendado muchísimo. Estuvo entre mis favoritos del año cuando me preguntó la tercera hace un par de años. ¿Por qué? Porque además de ser sobre una pareja de mujeres, hay dos cosas que tiene este libro que me parecen fascinantes, Antonia, y también se los digo a nuestros auditores, que tiene que ver con, uno, es una ciencia ficción, pero de pasado mañana. A mí me gusta la ciencia ficción de pasado mañana porque tiene alto nivel de angustia, porque es como, esto va a pasar ahora, ¿cachai? Entonces es Santiago,
bueno, nunca dicen que es Santiago, pero es la capital. Uno asume, claro. Que está absolutamente abandonada por los grupos económicos, entonces abandonada. Entonces terminan cortando el agua. Tú que vives en el centro de Santiago, cortando el agua, cortando el gas. Entonces la gente empieza a vivir en condiciones muy, muy, muy precarias porque la gente con plata se va a vivir a las montañas, claro, ¿no? Entonces eso genera, por supuesto, muchos problemas por muchas razones del cotidiano. Y esta pareja de mujeres son ambas de origen indígena. Ya. La protagonista, la narradora, es del norte y su pareja es mapuche chilota, ¿no? Es como ese es la lógica. Y Chilco es la isla de donde vienen, entonces hay siempre una llamada a volver a la isla. Ya. Y a mí me encantó también, y lo hablamos con Daniela Catrileo cuando la entrevisté, esta idea de que a veces se nos olvida que al interior de los naciones originarias también hay tremenda cantidad de diversidad, porque también desde acá los ignorantes que somos, los metemos todos dentro de un mismo Claro. saco y es como, a ver, pero si no tienen nada que ver la cosmovisión indígena altiplánica con la mapuche, ¿cierto? Con, bueno, la huilla está más cerca, pero empezamos a también, ella muestra eso, muestra cómo la otra también es un mundo misterioso, porque tiene una cosmovisión que no comparte con ella a pesar de que las dos sean de origen indígena. Claro. Entonces el libro es precioso, es inquietante, Daniela Catrileo además es poeta, entonces su manera de escribir Sí. es una maravilla, así que te súper recomiendo que Sí, te la consigas quiero. Chilco, que fue editado por, y que le fue súper bien, que fue editado por Six Barral Planeta. Así que les dejo ese dato. De hecho, con respecto a los mapuches, pasa mucho también que, claro, uno tiene como una visión de repente un poco más clásica de cómo son los pueblos originarios, sobre todo los mapuches. Se cree como que no existe tanta diversidad, digamos, con respecto a orientación sexual, identidad sexual. Y, por ejemplo, las personas trans en las comunidades mapuche siempre han existido de una forma muy, muy libre, como que no... En casi no- todas las primeras naciones. Claro, no son como tabúes como suele ser en nuestras sociedades. Como... No, si el patriarcado lo trajeron los europeos. Claro. O sea, de verdad, si cuando uno se empieza a meter en cómo las organizaciones humanas, o sea, por eso siempre hay que decir el patriarcado no es natural. No es constituyente del Instalado. humano, está instalado. Pero bueno, también a propósito de LGTBQ, Sí. La bonita ediciones. estuvo la autora, una de las dos autoras acá en Comunicarte hace algunas semanas atrás y tú trajiste ese libro hermoso que se presentó en La Furia. Sí, bueno, yo lo estuve hojeando, de hecho lo estuvo leyendo mi hermana con mi sobrino tiene 11 años, y me pareció una manera increíble de presentar la diversidad sexual a infancias, obviamente muchos colores, muchos dibujitos, porque lo presenta de una manera muy amena, obviamente, pero también de una forma que no se haga difícil comprenderlo, porque... ¿Para qué estamos con cosas? De repente igual, hasta una como que se ve un poco agobiada con la cantidad de conceptos que existen dentro de las diversidades sexuales, porque son bastante y no es sencillo de comprenderlas todas. Y este libro, claro, es perfecto para infancias, pero yo diría que para cualquier persona que quiere comprender cómo funciona, digamos, el tema de las diversidades sexuales, los conceptos, etcétera. Y también, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que también yo creo que es un debate inacabado en nuestra sociedad, pero cada vez un poco más instalado, así que obviamente súper recomendado este librito. Sí, además, como hacer las diferencias, me acuerdo de una conversación con mi mamá que tuvo así como la diferencia entre orientación sexual, ¿cierto? Representación, género, la diferencia entre travesti y trans, Sí. y bueno, hay un montón de cosas que aparecen en ese libro que además está bellamente ilustrado, Sí. de La Bonita Ediciones, LGBTQ, un libro que entiende y abraza la diversidad sexual y de género que también les recomendamos un montón. Sí. Oye, este lo leíste inacabada, Inacabada, de sí. Ariel Entrevisté Florencia a Richards. la Ariel, de hecho, y la entrevisté justo en un momento en el que yo estuve leyendo Las olas de Virginia Woolf, y sentía que había demasiada relación con el tema de Woolf con respecto a esta como... ese símil que hace con las olas ellas, de como que traen y llevan y traen, entonces como que me pasa mucho que la Ariel en este libro habla mucho del agua, entonces me acuerdo que hablamos harto de eso en la entrevista y a mí me pareció increíble ella como persona, como escritora. Claro, uno suele pensar que son como muy autoficcionados los libros generalmente, cuando son como de temas que los autores también están viviendo. Ella me decía que, claro, es una, digamos,
tiene parte de autoficción, pero sobre todo ficción, y eso también es muy importante distinguir porque a veces asumimos que son las historias de los autores y no siempre son así. Inacabada, bueno, cuenta la historia de transición de una persona trans, una mujer trans, y a mí me parece increíble porque además combina mucho la historia del arte, entonces igual es muy entretenido porque si bien, claro, el foco principal está en esta transición, existen otro tipo de transiciones a lo largo de la historia que tienen que ver con la mudanza, el autoconocerse, no solo desde la identidad, sino desde otro tipo de, digamos, preguntas que se hace la protagonista, y a mí me parece súper importante porque también nuevamente, así como existe poca literatura sáfica o lésbica, existe muy poca literatura trans también, que tengan historias de representación de personas trans que no sean violentas, porque siempre se nos presenta de una forma muy, muy violenta y muy sufrida también. Yo creo que eso también es importante en la historia LGBT, que no todas necesariamente tienen que ser historias tristes. Sabes que yo guié una tesis hace años atrás de un alumno gay y donde analizamos películas gay para hacernos esa pregunta exactamente sobre la violencia. Y una cosa que fue muy radical en las conclusiones fue que nos dimos cuenta que la representación de la violencia sobre lo gay estaba en el cine, en este grupo de películas chilenas, muy instalada también por clase. Entonces que las parejas gay de clase alta en general podían vivir mucho más su relación, su vínculo, y era menos sobre si vamos a ser castigados porque nos amamos que si te quiero o no te quiero, ¿cachai? Claro. La vida y otras cosas. En cambio, si se trataba de personajes que fueran de clase baja, iban a ser castigados de manera mucho más brutal, que además ahí hay un clasismo, ¿no? De parte de quien cuenta, de cómo se representa, tremendo tema. Y yo creo que, como dices, hay poca literatura trans en general. Hay menos ficción todavía, pero también porque tenemos pocos escritores y escritoras trans. Yo creo que una de las gracias de Ariel Florencia Richards es que ella es una mujer trans que escribió esta novela, que además es una gran novela, es una hermosa novela. Y claro, la ficción que nos instala es que ella es una historiadora del arte, ¿cierto? Está haciendo una investigación sobre obras inacabadas, por eso se llama así. Entonces ella va buscando a artistas que dejaron obras sin terminar, con la pregunta de, ¿y si esto era así? Y si esto era inacabado, si esta es la obra, tal cual, no había que tocarla más. Y lo hace en un viaje a Nueva York acompañada por su mamá, mientras ella está en proceso de transición y hay mucha tensión entre ellas de las cosas que pueden y no pueden hablar respecto a este proceso. Y claro, hay mucha reflexión respecto a lo que tú dices, a estar en transición, a cuándo dejamos de transicionar, quienes somos cis, no transicionamos también, no nos transformamos de manera constante. Hay muchas maneras de moverse, ¿no? La identidad siempre es algo que está en tensión y que nos estamos preguntando, o no deberíamos, creo yo, deberíamos estarnos preguntando por qué creemos lo que creemos, por qué amamos, por qué nos entusiasma, etcétera. Entonces, a mí me parece que es una novela que además está hermosamente escrita y que nos puede ayudar a hacernos algunas preguntas que yo creo que vale la pena hacerse. Sí, a mí me gusta mucho. Y algo que me parece muy interesante de la Ariel particularmente, y que lo conversamos también en esa entrevista, es que ella también tiene libros publicado con su nombre muerto. Entonces le pasaba mucho que, claro, muchas personas, porque ella no borró, digamos, de como su historia, su nombre muerto, que suele pasar también, y también es muy válido que las personas trans como que dejen atrás esa historia. Ella no la deja atrás, sino que vive con su nombre muerto en el pasado, pero sigue vigente, digamos, o sea, la gente la puede encontrar. Y mucha gente, claro, como asumía que porque ella como que mantenía el nombre muerto, digamos, en esta novela, es como que seguía siendo esa persona. Y ella contaba como esta idea de que, claro, nosotros vamos transicionando permanentemente, no solo como personas trans, sino que las personas en general vamos cambiando y evolucionando, y no por eso vamos como a dejar atrás lo que alguna vez fuimos. Y eso me parece muy importante y también muy, muy interesante. Yo no he leído esa novela, pero igual me gustaría ver si existe como algún cambio con respecto, por ejemplo, a la forma de escritura, todo ese tipo de cosas. Me parece muy, muy entretenido de Ariel en particular. Bueno, les dejamos recomendados Inacabada de Ariel Richards, que es una novela de hace un par de años, es del 23, tremenda novela. Y vamos a cerrar con esto que es un ensayo de la activista Constanza Valdés, Un cuerpo equivocado, identidad de género, derechos y caminos de transición, que son reflexiones de ella también sobre su propio proceso, pero también sobre el activismo político desde lo trans.
Y ella es es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, activista trans y feminista, integrante de diversas organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y personas LGBT. Fue la primera mujer trans de Chile en exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido elegida dentro del listado de las 100 líderes jóvenes de la revista Sábado del Mercurio. Mira. Y también ella fue parte del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, de verdad es una mujer súper interesante. A mí me gustó mucho este libro porque es un libro políticamente muy incorrecto. Y a mí me gustó mucho eso de este libro, que hace muchas preguntas también desde su propio ejercicio, claro, de qué se supone que es lo que debería ser una mujer trans. Y me parece que eso es un tremendo ejercicio. Este fue editado por La Pollera hace sus años ya, es del 21. Oye, me parece que es como hace tantos años atrás. Bueno, hace 4 años atrás, desde agosto del 21. Yo la entrevisté en pandemia por este libro y es parte de Cuestión de Gustos, que es mi libro de entrevistas, y también está la entrevista a la Constanza Valdés, y también un súper buen libro para entender ya desde el ensayo, desde el activismo político, lo que ha sido el camino por la lucha de los derechos trans, que lamentablemente siguen siendo... O sea, si los derechos de las mujeres están en riesgo, siempre los derechos de las comunidades trans, o sea, te das cuenta, es como, es al primer lugar donde van. Sí, sí. Y la otra vez, a propósito de la asunción de Trump, cuando inmediatamente dijo en mi gobierno no van a existir, y les ha dado, pero de verdad, muy duro a la comunidad trans, veía una activista que decía, pero ¿por qué les inquieta tanto este 1% de la población? O sea, si somos solo el 1% y no somos el 1% más rico, ¿por qué tanto ensañamiento? Claro. Y hay teóricas que dicen que eso tiene que ver con que lo trans siempre nos está recordando nuestra capacidad de movernos, que pone en cuestión siempre la rigidez identitaria, y que por supuesto que hay gente que eso le pone muy nerviosa. Claro. Entonces, ahí se los dejamos. Un cuerpo equivocado es porque está en pregunta, de Constanza Valdés, Identidad de Género, Derechos y Caminos de Transición, con buenos libros para conmemorar el Pride. Sí. Así que eso. Antonia Sepúlveda, Pluma de Mujer, gracias tantas por acompañarnos. Gracias a ti, Anto. Y te llevas un libro de Agatha Christie. Sí. Gracias a nuestros amigos de Planeta, nuestras amigas realmente de Planeta. Son puras mujeres el equipo de marketing y prensa de Planeta. Y no quedó ninguno. Te estamos armando la colección de Agatha Christie. Sí, yo tenía 3 libritos nomás, así que ahora vamos sumando más. Muy bien. Y con eso nos despedimos. Oye, yo ya vi que apareció por acá el invitado de tantas cuestiones buenas, porque el Tiro González. Tantas canciones buenas, bien inmediatamente después, sí, lo dije bien, con Muriel Rivero, a propósito de que Congreso, esta banda fundamental de la música mundial, no solamente chilena, a ver, pues seamos serios, Congreso es marciano, estuvieron recién en Japón, sí, estoy viéndolo en su Instagram, van a tener dos conciertos, el 9 y el 10 de julio, y Tilio González, su miembro fundador, y principal compositor de Congreso, está por aquí y va a estar en 5 minutos más en tantas canciones buenas, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Nacho, que nos pone al aire todos los días, y yo vuelvo con todos los invitados y las buenas conversas mañana a las 10. Que estén muy bien, chao.